Señoras y señores, la doctora Sexo anda suelta y anda suelta por las principales ciudades de América, incluyendo donde usted está. Por ejemplo, el jueves 27 a las 7 de la noche se presenta en la ciudad de Orlando, pero no solamente le va a hablar de sexo a Mickey y a Minnie, que no terminan de casarse, pero parece que lo disfrutan, sino a todo el que quiera ir a las 7 de la noche. La doctora Sexo, su verdadero nombre es Flor Eloína Núñez Mendoza, nació en la ciudad de Caracas, pero ella es universal y ha trabajado especialmente en Puerto Rico, Venezuela y los Estados Unidos. Empezó como actriz y en 1977, nada menos con una de las coprotagonistas de La Zulianita, ahora que los maracuchos en especial han invadido la ciudad de Orlando y la ciudad de Miami, porque esto es una invasión. Luego realmente protagonizó por primera vez con José Bardina en Venevisión, luego se pasó a Radio Caracas Televisión como Pastora Lara Portillo, que creo que hizo un papel de maluca, maluca, maluca. Luego también hizo de Águeda Azores. En el cine empezó como Laura en Los Combatientes. En el teatro comenzó en el 71 con La Zapatera Prodigiosa. Trabajó en Telemundo en El Rostro de Analía, en Miami en Las Memorias de Tere. Y bueno, en fin, tiene más de 40 años de carrera artística y más de 30 producciones. Y es el momento que ustedes la vean porque Flor Eloína no es otra que Flor Núñez. Bienvenida, Flor. ¿Cómo estás? Gracias, mi amor. Un saludo a toda la gente que nos está contactando en este momento. Y sí, efectivamente, me da risa lo de Flor Eloína, porque una vez mi profesor, cuando me dirigió, alguien me sugirió que por qué no me cambiaba mi nombre y me pusiera Eloína Núñez, ¿no? Y entonces yo lo consulté con mi profesor Gilberto Pinto en la Escuela Juan Asujo, donde yo estudié, y él me dijo estas palabras, me dijo, mira, si tú vas a ser buena actriz, aunque tu nombre sea corto, si vas a ser una mala actriz o no vas a ser sino una actriz deficiente, ni que te pongas el nombre más largo y más bonito. Así que yo te sugiero que te quedes con tu nombre. Y me quedé con mi Flor Núñez. Por cierto, Flor, tú empezaste estudiando Derecho. Sí, ¿Terminaste de estudiar Derecho? no, no terminé de estudiar Derecho, te ¿Por qué? cuento, porque yo estaba en la Santa María estudiando Derecho y al mismo tiempo yo trabajaba, yo ayudaba a mi mamá con, tú sabes, los gastos de la casa, pues. Entonces tenía que optar o estudiaba Derecho y continuaba el Derecho o iba al teatro. ¿Qué hice? Cuando cumplí 18 años, dije, ya nadie me puede impedir realizar mi sueño, que es ser actriz, y fui y me inscribí en la Juana Sujo. Por cierto, desde que llegué fui de las preferidas del profesor Porfirio Rodríguez y hasta de secretaria me ponía de la escuela, yo atendía a su gente y todo porque en realidad era lo mío, la actuación. Si hubiera podido, y he debido terminar la carrera, Napoleón, pero lo que pasa es que no tuve el tiempo, porque después empecé a trabajar uno tras otro, seguidamente, y de ahí en adelante Ah, di nunca la paré verdad de que te trabajar. gustaba la farándula más que el Derecho. Farándula no me gustaba el teatro, más bien la farándula es lo que no me gusta. Bueno, es parte de un todo, pero no como la farándula, sino el teatro, poder montarme en esas tablas, poder interpretar esos grandes personajes, eso me gustó desde que estaba en el colegio de 8 años, ¿no? Cuando yo vi el teatro del Liceo Fermín Toro la primera vez, quedé impresionada. Entonces fui al teatro de mi liceo, que era el Antonio Arraiz, no había teatro, y fui donde el director y le dije, mire, yo quiero que formemos un grupo de teatro. Y él me dice, ¿y quién lo va a dirigir? Yo. ¿Y quién lo va a formar? Yo. ¿Usted nos puede ayudar económicamente? Dígame sí o no. Me dijo sí, y montamos Los árboles mueren de pie De de Casona, Casona. de Alejandro Bueno, y Casona. todos los años montábamos una obra de teatro. Te cuento que esta anécdota es muy bonita porque en ese liceo Antonio Arraiz, que quedaba en Quinta Crespo, yo estudiaba y también estudiaba Anita Vivas. Entonces, todos los actos culturales que habían, Flor Núñez montaba una obra de teatro y Anita Vivas montaba un baile, un grupo de baile. Entonces, los actos estaban allí, tú sabes, garantizados. Cuando yo me fui del colegio, porque iba para el Andrés Bello a estudiar cuarto y quinto año,
el director Durán un día me llama para decirme la grata noticia: Flor, motivaste tanto a los muchachos a hacer teatro que tuve que contratar otro profesor de teatro porque tú te me ibas. Así que el teatro sigue haciéndose en el Liceo Antonio Arraiz y eso me dio una gran satisfacción en aquel momento. Y estudiaste en el Liceo Andrés Bello. Sí, ¿Estabas metida en política? no, para nada, para nada. Estudié en el Liceo Andrés Bello y lo primero que hice fue sentarme en la puerta del teatro que había allí y me acuerdo que eran las 12 del mediodía, no fui ni a comer ni nada, a esperar. Y llegó el profesor Eduardo Calcaño con su sombrero. Él era un personaje tan bello, tan característico, ¿no? Tan teatral. Y me dice, ajá, ¿y usted qué hace aquí? Yo le digo, bueno, yo vine a saber cómo es lo del teatro. Me dice, bueno, estamos montando, vamos a montar la Zapatera Prodigiosa, ya tenemos a todo el elenco, pero hay un papelito de vecina que si quieres optar por hacerlo, y sí, ¿cómo no? Le dije yo, claro que sí, el que sea. Y bueno, pasé al salón, me hicieron una prueba, un casting, me pusieron a leer La Vecina. Y yo leo Mi Vecina, feliz de la vida. Yo, si me hubieran dado La Vecina, hubiera sido feliz. De repente viene el asistente del profesor y me trae una hoja, tú sabes, más grande, con un parlamento así enorme, un monólogo. Y me dice, el profesor dice que leas esto y que impulses la voz hasta atrás donde él está sentado en la última fila. Bueno, yo empiezo a leer aquello, Napoleón, empiezo a leer, a leer, a leer, a leer, y empiezo a llorar, porque era conmovedor lo que decía. Yo no tenía idea en ese momento de quién era Federico García Lorca, y de ahí en adelante lo amé. Y el profesor de repente pega un grito allá atrás, que todavía me emociona. Señores, ya tenemos a la zapatera prodigiosa. Y fui la zapatera prodigiosa, e hicimos un interliceísta, le daban premios en ese entonces, y ganamos el premio. Recuerdo que, bueno, fue un exitazo aquello, maravilloso, el Festival Interliceísta de ese año, de verdad que sí. Eso antes de entrar en la escuela Juana Sujo. Antes, sí, claro, O claro. sea Yo que tú estaba en el liceo, estaba como lo apenas en el hizo, liceo. tú como Meryl Streep, ¿no? Naciste aprendida. Bueno, nací amándolo, eso sí. El profesor Calcaño, recuerdo que un día, cuando hicimos La Zapatera Prodigiosa, me dijo, bueno, después hicimos 2 obras más, pero ese día me dijo, tú vas a hacer televisión, yo lo sé. Yo lo único que te pido es que nunca olvides el teatro, porque el teatro necesita de ti y tú necesitas del teatro. Y eso ha sido ley en mi vida. Yo he estado haciendo protagonista en Venevisión, en Radio Caracas, donde quiera que me ha puesto como protagonista en novelas, series y lo que sea. Y siempre he seguido haciendo teatro. Que los productores a veces, Tabaré Pérez en Venevisión me dijo, pero ¿por qué tú tienes que estar haciendo teatro? Tú tienes que estar en tu casa cuidándote la carita, si tú ganas muy bien aquí, tú tienes la estrella del canal de la televisión. Y yo le dije, pero es que yo amo el teatro. Yo haré las dos cosas simultáneamente ¿Y qué mientras es la lo vida que me lo amas del permita. teatro? ¿Cómo? ¿Qué es lo que amas del teatro? El encuentro con el público, esa sensación de verdad dentro de lo que es la actuación, que es una mentira hecha con verdades, porque si no hay verdad emocional, entonces no sirve, ¿no? A mí el término actor siempre me pareció extraño, porque me gusta mucho más el término interpretación, porque es lo que uno hace, interpretar un personaje, una emoción, una situación. Entonces en el teatro no hay mentiras. Si a la gente le gusta, tú lo percibes. Si hay un silencio total que, como se dice, pasa una mosca y lo siente porque el actor está callado y está metido en su situación, está su mente y su corazón donde debe estar, el público te lo premia con ese silencio, con esa atención a lo que tú estás haciendo. En televisión es maravilloso porque llegas a muchísima gente y en el cine también, pero no tienes ese feedback directo con la gente. Si te caes, si te pones afónico, si se te olvidó, cualquier cosa tiene que solucionarla porque tiene que seguir adelante Es siempre. un reto mayor. Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Ayer hablando con Orlando Urdaneta, que me mandó un monólogo, porque yo también empecé en el teatro universitario con Joe ¡Qué Winchester, y maravilla! me gustaría regresar, ¡Qué pero como bueno! hobby. Mm, Entonces, el monólogo tiene que ver con su vida, extraordinariamente bien escrito, como todo lo que hace Orlando Urdaneta. sí, Y, claro que sí, sí, él es y maravilloso actor sí, además.
Claro, y dibujante, pintor, Y fue el artista, mejor totalmente. estudiante de la Escuela de Comunicación Social según su profesora, mi esposa Ángela Sago, etcétera. Oh, sí, las Bueno, sillas que hace son una maravilla artística que vale la pena tener, de verdad que sí. bueno, él me decía que el día del estreno, ¿no? Casi todos, incluyendo a él, le daba diarrea, del Mm, terror y el miedo que le daba. ¿A ti mm. te pasa lo mismo? Muy nervioso el día del estreno. Sí, todos los estrenos y todas las funciones. La verdad es que siempre da ese nervio. Yo creo que el día que eso no exista, el actor ya deja de preocuparse por hacerlo bien y empieza con la comodidad de que ya lo sé, ya yo sé que lo hago bien y esa comodidad es muy peligrosa, porque entonces ya vas a repetir y no a vivir cada noche, cada sentimiento, cada emoción. Tu mejor anécdota en todos estos años que tienes de actuación, tanto en el cine como en la televisión, como en el teatro. Mi mejor anécdota, wow. Algo que sueles recordar o conversar o reírte con las amigas. Bueno, cuando yo hice el hecho nupcial con Daniel Farías en el Teatro Cadafe, que fue una maravilla, fue que le pidieron, Daniel Farías le pidió a Porfirio Rodríguez los alumnos más aventajados para formar un taller de jóvenes actores allá en el Teatro Cadafe, una belleza de teatro. Y entonces, bueno, yo empecé vendiendo caramelitos y él nos enseñó lo que eran las luces, lo que era esto, todo lo que era la parte técnica, fuimos aprendiendo, ahí pegamos hasta alfombras, ¿ok? Porque nuestro pago era trabajar en el teatro, ¿no? Aprender y estando allí. Bueno, terminé siendo secretaria ejecutiva del teatro, ya yo programaba, incluso ya al final yo tenía la programación, Daniel me llamaba, ¿qué programaste? Y yo programaba Yolanda Moreno, bueno, todo lo hacía yo ya al final, ¿no? Fui aprendiendo y eso fue maravilloso. Un día Daniel nos reúne a todos, los muchachos del grupo, y nos dice, porque se montó canción de Navidad de Charles Dickens. Se montó canción de Navidad y yo tenía un papelito de una pregonera que cantaba y era muy, muy vistoso y bueno, gustó mucho. Entonces el próximo montaje, Daniel nos dice en esa reunión, bueno, señores, he tomado la decisión de hacer la obra Lecho Nupcial y la protagonista es ella y me señala a mí. Todos nos quedamos así, empezando por doña América Alonso, que se quedó así y se llevó a Daniel aparte y logramos oír las cosas que decía, algunas. Que esa muchacha es una novata, que no va a calzar los puntos de ese personaje, que, bueno, ahí ellos discutieron América mucho. era la esposa en ese Era momento la de esposa en Daniel ese Farías. momento, sí. Lo cierto es que Daniel salió y dijo, señores, mañana comenzamos los ensayos. Bueno, me dieron todos los premios de revelación del año, todos los premios como mejor actriz, la sala llena todas las noches, estuvimos como un mes, pero a sala llena. Yo recuerdo una sensación de la gente tocándome el vestido, que era al final, era una mujer que pasaba por 6 edades, desde los 18 años hasta los 89. La última de ellas es cuando se le muere un hijo a los dos, ¿no? Y están los dos ancianitos. Bueno, esa gente tocaba mi vestido como si yo fuera una virgen, porque era una cosa así tan hermosa que se logró realmente la actuación de Daniel Farías, la comunión que hubo entre nosotros como actores y entre todo el grupo que trabajó allí, hizo de esa obra una maravilla. Obra que había hecho Juana Sujo, que había hecho Mara Luisa Lamata, que había hecho América Alonso, y tuve el honor de hacerla yo. Eso Mira, siempre en lo recuerdo televisión, porque fue una cosa totalmente inesperada, ¿sabes? Que él viera en mí la posibilidad de hacer eso y que después me dijera, lo hiciste, maravilloso. Fue un gran premio. Flor, tanto en teatro como en cine como en televisión has hecho todo tipo de papel. Desde las protagonistas de las telenovelas que sufrías más que Lupita Ferrer en época de rating, ¿no? Pasando por las villanas malucas, malucas, malucas. Por cierto, que hubo una Eh, portada en una revista que tenía justo ese titular que tú dices, mala, mala, maluca.
Pastora Lara Portillo, tal cual. Ah, Pastora Lara, ese fue un Sí, sí, personaje sí. que impusiste. Por eso, pero que el titular de la entrevista, del reportaje era Mala, mala, maluca. Por cierto, que se puso de moda y tuvo, al igual que Gastón Corroncho en aquel programa infantil que protagonizaba América Alonso, Sopo Ah, 200, el Sopotosiento. personaje ya no era el bueno, sino la mala como tú, y no me acuerdo quién era el bueno de Sopo 200. Ajá. Ahora, de todos los papeles que te ha tocado, tanto en el teatro como en el cine, como en la televisión, interpretar, ¿hay alguno en especial del cual te enamoraste y que consideras que fue tu mejor trabajo y el papel que más disfrutaste? Sí, por supuesto. Buenos días, Isabel. Primero porque era un reto muy grande, mi primera protagonización y con el señor José Bardina, nada más y nada menos, un excelentísimo primer actor y además un caballero, un maravilloso compañero. Fue la Benevisión, primera novela, perdona, en Venevisión que hiciste, sí, fue la protagonizando nada primera. menos que con José Bardina. Correcto, fue un reto grandísimo para mí y el personaje que escribió la doña Delia Fiallo, caramba, toda la vida se lo agradeceré porque un personaje lleno de matices, de problemas psicológicos, de una muchacha apocada que terminaba convirtiéndose casi en un monstruo y al final lograba el equilibrio psicológico para seguir adelante y ser feliz. Fue un personaje extraordinario con unas escenas estupendas. Oye, te cuento una de ese personaje. Una vez Claro. estamos grabando, el director era, por cierto, Daniel Farías, mi maestro, y en esa escena Isabel, que se llamaba Isabel, estaba loca, se acababa de morir la mamá y ella veía la silla de ruedas de la madre y la madre le hablaba. Entonces, en la escena, ella agarraba la silla y, pues nada, quebraba algo, alguna cosa. Daniel Farías me dice, vas a quebrar esa vitrina. Y viene el escenógrafo y me dice, Flor, te agradezco que no vayas a quebrarme mi vitrina. Era Franco Bianchi. Y me dice Daniel, no le hagas caso a lo que él te diga, quiebras la vitrina. Bueno, ¿qué iba a hacer yo? Viene la escena, viene la cosa, me mete en el audio de mi mamá, Isabel, 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 y me entró la locura de verdad. Agarré la silla, la mecedora, me fui contra el estante ese de cristal, ¡pah! Se cayeron todos esos cristales sobre mí y terminó la escena. Corre todo el mundo para acá, algunos a aplaudir y otros para ver que me había cortado los pies porque yo estaba descalza y no me pasó nada. Y yo digo, wow, lo que es la adrenalina, ¿no? Todos esos vídeos que ayer resolvió a mí no me pasó nada. ¿Y qué te dijo el pobre Franco Bianchi? No, 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 estaba bravo. Fue orden del director, le dije yo, efectivamente. Yo quise mucho a Delia Fiallo, estuvimos varias veces en su casa. Poca gente Ella, sabe que ella fue ganadora del premio más importante de literatura que tenía Cuba en la época en que Cuba era una potencia en América. Era la época de Batista, que realmente Cuba estaba adelantada a montones de países en América y en Occidente y en el resto de Occidente. Por ejemplo, había más camas de hospital que en los propios Estados Unidos. Por ejemplo, primero fue uno de los primeros países en el mundo, si no el primero de televisión en colores, por ejemplo. ah, wow, no sabía Pero, eso de la pero televisión Delia en no, colores. sí, pero Delia, evidentemente, la televisión era otra cosa, era otro mundo, Sí. y no podía hablar de sexo. Y ahora tú estás en eso. ¿Cuándo descubres el sexo? Tú me Bueno, perdonas la pregunta, pero tú te estás haciendo ahora de doctora de sexo y es una pregunta pertinente. sí, mi amor, mira, la idea fue de Aníbal Grum, No, no, la nuestro. pregunta es que cuando descubres el sexo, no de quién fue la idea. Ah, bueno, ya ni me acuerdo, la verdad. No seas Pero mentirosa. nada, jovencita, claro que sí. Tendría yo, como digo en la obra, tendría yo, yo cuento anécdotas en la obra que son mías, ¿sabes? Este, tendría yo como 13, 14 años más o menos. No me recuerdo bien, no recuerdo bien, pero bueno, eran besitos, era todo muy inocente en aquella época. Ahora ya más adulta, ya después de los 18, entonces sí, ya conocí la otra parte, pues ya más completa, digamos, ¿no? En cuanto a la obra, fue Aníbal Grum quien me la Ya propuso, va, ¿sabes? vamos a seguir contigo. Tú eres la doctora sexo. Así. Supongo que
como parte de tu actuación, el director que se las trae no te pondrá como doctora sexo a preguntarle a los allí presentes cosas sexuales de ellos, porque si no, no voy. No, Yo soy muy tímido. tranquilo, que eso no va a pasar. Ese es capaz de No, no, hacer no, no, eso y no. mucho más. Y tú Mira, mira, también. es Mm, información sexual, ¿sabes? Muy ujú. seria y verídica. Mira que hay sexólogos que han ido al camerino a felicitarme, sexólogos a decirme, caramba señora, usted nos hace reír, pero nos dice 4 verdades. Y le digo, claro, yo no me pararía ahí a decir mentiras. Es información sexual tan necesaria además en estos momentos. ¿Cuándo te enamoras por primera vez? Cuando me ¿Qué edad enamoré, tenías? wow, estaba en el liceo Andrés Bello justamente. Me enamoré del mejor basquetbolista del liceo, un amor platónico y tonto porque nunca pasó nada, ¿no? O sea que tú estás como yo con Gioia Lombardini, que la veía por televisión y llevaba a mi primito menor y que al Benemaratón para llevar juguetes y era para verla a ella a la hora que ella salía. Una mujer bellísima ella, sí, Encantadora persona, realmente. encantadora, sí. Yo fui a Venezuela en años pasados y estaban haciendo microteatro y ella estaba haciendo uno muy bueno, por cierto, que se llamaba Última Tendencia, Trending Topic, algo así, pero me encantó y ella trabajó excelentemente bien. También ella fue esposa de Daniel Farías, ella es la madre de Perla Farías, Sí, maravillosa escritora, muy querida, sí, Daniel coleccionaba. de nuestro compañero director Daniel Farías, que yo le agradezco muchísimo. He tenido mucha gente, Napoleón, que me ha ayudado en mi carrera, como Daniel Farías, como Julio César Mármol, como el Catire Márquez en Venevisión, gente que realmente les agradezco tanto, porque sin ellos, sin ese escalón, hubiera sido muy difícil lograr todo lo que logré hacer, ¿sabes? No basta, y esto va con los actores jóvenes, pues que, ¿cómo hago para que me conozcan? Sí, a veces también hay el factor persistencia, el factor, además del talento y del estudiar y del estar preparado para que si se te da la oportunidad, estés preparado para hacerlo. Eso ¿Cuál es. fue el personaje más difícil para ti? El más difícil por un lado y el más detestable para ti hacerlo, pero que lo hiciste por profesionalismo. El más difícil fue, justamente hablamos de los mismos personajes. Delia Fiallo hizo la versión de Las tres caras de Eva, que en realidad no son tres caras, son al final 4. En la Entonces, telenovela cultural que le llamaban. wow, Gran Viernes, sí, Ah, Gran Viernes. Gran Viernes. Ah, y era, en un momento dado, hacía, tú sabes, Eva Black, que era la prostituta, Eva White, que era el ama de casa, la otra que era el personaje de la mujer más centrada, y una última personalidad que aparece al final, que ya la más absolutamente equilibrada. Pero recuerdo que el director me pidió que en una sola toma, así como estamos ahorita, yo tenía que interpretar las tres. Y tú sabes, Napoleón, como soy yo como actriz, que yo no pongo carita o gimoteo para que la gente crea que estoy sintiendo o llorando. Yo simplemente siento y lloro y lo sufro lo que tengo que sufrir. Entonces yo arranco muy bien con mi Eva Guay, que era la buena, y lloro, no, y aparece la otra personalidad. Quítate ese moño, le decía, ¿no? Y yo me lo quitaba, no, déjame. Entonces, cuando empiezan a pelear las dos, y yo siento que tengo que tragarme las lágrimas para reírme como la otra que se burla de esta y después quitar la risa para volver a empatar con el llanto que la otra tenía y contestarle y después la otra contestaba. Eso no se ensayó, sino que se hizo directo, pues son cosas que no se pueden ensayar. Wow, Napoleón, yo te juro que hubo un momento en que pensé, no puedo, no voy a poder, y seguí adelante. Y gracias a Dios pude. Pero ese es el momento más difícil en mi carrera, porque yo llorando y todo, y riéndome y todo, y haciendo todo lo que tenía, llegué a pensar, no voy a poder, se me va a notar que con la voz quebrada lo que viene. Entonces tuve que respirar para poder no quebrar la voz con la otra y poder al retomarla así, ya no importaba. Las tres caras de Eva en Venevisión, que Un fue Gran todo Viernes. un éxito. ¿Puedes creer, Napoleón, que todavía la gente me escribe preguntándome por las tres caras de Eva? Imagínate tú. Y Fue hermoso. el personaje que realmente no te gustó, ya sea en televisión, como en teatro, como en cine, y lo hiciste por profesionalismo, pero no te gustaba ese personaje. María de los Ángeles,
Radio Caracas Televisión. Había hecho ya Pastora Lara Portillo, había hecho ya De Oro Puro y escribe esta novela Julio, Julio César Mármol, mi querido y admirado mentor también, Julio. Nos quisimos muchísimo, él me ayudó muchísimo. Bueno, imagínate, el creador de personajes de Las Tres Caras de La Mujer Sin Rostro, que hice con Gustavo Rodríguez, una maravilla de personaje, Pastora Lala Portillo, etcétera, etcétera. Entonces él me pidió que yo hiciera ese personaje, que no era el protagónico, era la contrafigura. La protagonista era Alba Roversi con Franklin Virgües y yo era la esposa de Franklin que aparecía. Pero era una idiota, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me lo pintaron así. Cuando empiezo a grabar, empiezo a grabar. Bueno, espérate, Mármol me dice, no, no, es que necesito que tú me hagas este personaje, este favor, tu presencia en la novela y tal. Si a ti no te llega a gustar en algún momento, yo te saco de la novela dignamente. Y ya está. Y por eso acepté. En ese momento me falló su palabra, Mármol, ¿ok? Entonces, bueno, haciendo la novela, una escena donde Alba Roversi me cae a golpe. Imagínate, Alba, que es chiquitica, mi hijita, en María Fernanda, que nos adoramos y me sigue diciendo mamá bendición. Esta enanita me va a caer a golpe a mí. Y yo vengo de hacer Pastora Lara Portillo. ¿Te entiendes la cosa? Entonces yo le dije al director, mira, mi amor, ¿cómo hacemos con esta escena? Porque si ella me va a pegar a mí un latigazo, yo no me voy a dejar. Y me dice él, no, claro que no. Respóndele. Ok, así sí la grabo. Y la grabé. Y quedó, no, y Albita fue la primera que me dijo, no, no, madre, claro que sí, dame, nos daremos las dos. Bueno, nos dimos las dos. Pero eso no fue todo, sino que las escenas eh, empezaron a ser como no la calidad a la que yo estaba acostumbrada con Julio César. No sé qué pasó ahí, alguien escribió unos días por él y fueron esos días. Porque imagínate, una escena tan tonta como que yo iba y le metía un conejo debajo de la sábana de ella, porque dormíamos en los dos cuartos enfrente en esa casa, donde él mete al amante y yo era la esposa. Y entonces yo iba con una jarra de agua, mírate esta, con una jarra de agua y se la echaba ella encima. Yo vi la escena, Napoleón, y yo dije, no, ya aguanté demasiado. Me fui para arriba y dije, mi amor, vengo a renunciar. Me dice el productor, no, pero ¿cómo vas a renunciar? Tú no puedes renunciar. Yo, sí, sí, sí puedo. Porque Julio me dijo que si yo no me sentía cómoda con el personaje, él me sacaba de la novela. No, 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 eso no te lo puede haber dicho Julio, tú no puedes salir de la novela. Necesitamos tu nombre, tu presencia ahí. No, llama a Julio, llama a Julio. Y bueno, total que mi maestro y está en otro mundo ya, en ese momento me dijo, Flor, no puedo hacer nada, te necesitamos en la novela. Y yo le dije, no, Julio, esto no es lo que tú me dijiste y yo estoy renunciando. Me dice el señor productor, ¿cuánto quieres? Y yo le digo, en ningún momento me ha pasado el dinero por la mente, señor. Yo vengo a renunciar porque yo soy actriz. Y desde que soy actriz, me gusta verme al espejo todos los días y sentir que hago mi trabajo con dignidad porque lo respeto. No se trata de dinero. Ah, es que te están llamando de Venevisión. No, no se trata de Venevisión. Se trata de Flor Núñez y este personaje. Bueno, eso fue un escándalo. Le pasé yo una carta de renuncia a Radio Caracas Televisión, que por ahí la tengo guardada, manifestándole que, bueno, que yo pedía mi salida de la novela. El director, cuando yo me llego al estudio, me dice Albita Roversi, tan bella, pero bueno, madre, ¿y los millones que te están pagando? Porque en ese entonces los millones valían algo. Y yo le digo, hija, olvídalo, no me interesa, yo me voy para mi casa y no tengo dinero en el banco, pero ¿sabes qué? Me tengo a mí misma, yo me respeto, mami, yo no puedo seguir haciendo esta indignidad. Bueno, Flor, nos quedan 5 minutos y no quiero caer en la lengua de la doctora Sexo, ¿okay? Que debe tener lengua viperina. Ay, mañana nos vemos allá, Sí, mañana qué estoy honor, allí. qué gusto, mi amor, Ángela, tú, tu hija, que ya empecé a leer el libro Ay, ¿qué de te tu parece el hija. libro? Oye, me encanta como ella la va narrando toda su vivencia, me encanta. Qué Es muy bueno. buena. En Ahí busca del estoy. orgasmo se llama. Sí, señor. Sí ¿Cómo se que se llama. llama? En busca del orgasmo. En busca del orgasmo y lo encontró. Mira, ¿qué hace la doctora Corazón? La doctora Sexo.
Sexo, ¿qué es doctora corazón? La doctora corazón, Bueno, ¿quién también, era? también es una doctora Pero había corazón. una doctora corazón, creo que en momento, ¿no? Sí, Era una doctora corazón que la gente le escribía. sí, o cómo y- no. Sí, sí, ajá. sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hace la Tienes doctora razón. sexo? Y Perdona. había una cosa que se yo era yo chiquitica, ¿te acuerdas cuando dijo el que se deja como que se escribe una carta a una Sí, uno amiga, una escribe cosa la así? carta y ella contestaba. Yo la Y, a- y, conocí. y Yo así tengo una fue la columna en doctora de momento. esa corazón también. Yo tenía Sí. una columna que se llamaba De todo como en botica en la revista Ay, Momento. bellísima. Sí, yo Mira, siempre la veía. una cosa, la doctora sexo, ¿no? ¿Cómo es? Explícanos un poco. Bueno, Adelántanos un poco. es una sexóloga muy peculiar porque se enamora de los pacientes y en vez de dar las lecciones que debe dar, empieza a contar su propia vida, ¿no? Entonces ella disfruta contar su propia vida, las anécdotas que ha vivido, que ha pasado y a todo esto sigue dando la información. Digamos que es un alter ego del el sentido de la obra que es dar información sexual. A través de un personaje de comedia la gente se ríe, se divierte y cuando viene a ver está aprendiendo. Y eso es lo bonito de este personaje. ¿Y cómo En esta descubres la obra obra? no hay, perdona que te interrumpa, mi amor, no hay groserías, no hay vulgaridades, nada de eso, porque Aníbal Grum y yo consideramos, por supuesto, que la alta comedia no necesita esos aditamentos para hacer reír a la gente se ríe de la comedia, De la gente se acuerdo. ríe de la interpretación, la gente se ríe de lo que sucede, no de decir 4 groserías para que la gente se ríe, eso no existe para mí. Fíjate que alguien me preguntó, ay, y sexo, y esto, y tú, no, mi amor, no, no hay nada vulgar, ¿sabes? Es lo hermoso de poder hacer una buena comedia sin vulgaridades. Esa es la idea. Hay gente que se molesta porque cuando faltan 4 minutos yo me pongo muy nervioso porque no estoy acostumbrado a hacer entrevistas cortas, pero ¡pam! Esto se cae, ¿ok? Y no se cae por mi culpa, sí que se cae, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cómo descubres esa obra? ¿Cómo llega a tus manos? ¿Y por qué Bueno, la aceptas? Aníbal Grum me la plantea. Estábamos en Venezuela, me la plantea porque él la había visto, había leído. Esta es una obra de Darío Fo, el Premio Nobel de Literatura, o sea, la obra está basada en una obra que hicieron Darío Fo y Franca Rammel, el Premio Nobel de Literatura, y la esposa. Imagínate la calidad que tiene la obra, pues, Ok, basada en ello. entonces, eso dura como 1 hora, ¿no? Sí, una hora y alguito, sí. Ajá. Depende de las risas. ¿Cuánto te cuesta aprender toda esa cantidad de páginas, todo ese texto, que era lo que a mí me dolía sobre todo la cabeza, ¿no? Como actor, dices, ay, aprenderme todo esto para estar apenas, si es que tiene Así éxito, un es, mes haciendo así ese es. trabajo los fines de semana. No, no, no. Eso es. ¿Cuánto te Así es, mi dura? amor. Eso es eterno. Todos los días hay que estudiar. Yo estoy con esta obra, ¿verdad? Estoy, digamos, haciendo una gira que está comenzando y la continuaré el año que viene. Y cada vez que me dicen, tiene función como esta de Orlando, por ejemplo, bueno, ya yo tengo 2 semanas estudiando, porque es que si no estudio se olvida. Acuérdate Claro, que es un te la monólogo. dan en la mano, perdona que te interrumpa, te dan esto, bueno, léetelo. Y cuando empiezas a aprenderlo, ¿cuánto tiempo tardas en aprenderte toda la obra? Bueno, lo primero que yo hago con una obra de teatro es analizarla, ¿verdad? Y antes de aprendérmela, cuestionar lo que tenga que cuestionar, lo que no entiendo, lo que no me gusta, lo que se puede ajustar con el director. Y una vez que ese trabajo se hace, entonces empiezo a aprendérmela. ¿En cuánto tiempo me aprendo una obra? No lo sé, pero es bastante tiempo, como eso va de a pedacitos. Un día una página y después la voy a repetir y se me olvida, tengo que retomarlo. O sea, es un trabajo, como tú dices, arduo, no es fácil. Y con todo y eso se pueden olvidar cosas. Recuerda, estamos hablando de un monólogo, que es no tener a alguien que mientras la otra persona habla, cuando es un diálogo, tú te acuerdas de tu parlamento que viene. Ay, de paso, te dice algo y te pregunta y ya tú recuerdas tu parlamento. No, un monólogo no tienes chance de Horror, ¿y eso. alguna vez te ha pasado eso? ¿Qué cosa? Estás en un monólogo y te olvidas una parte como Sí, para claro que continuar. sí. Sí me ha pasado. ¿Y qué Lógico. haces? Nada, mientras sigo actuando, estoy acordándome de lo importante que dejé de decir y digo, ah, lo voy a enganchar en tal parte y lo retomo en otro lado. Porque hay cosas importantes que no puedo dejar de decir. ¿Por qué ¿Ves? la gente que nos está viendo, ya sea en Orlando este jueves 27, como en las otras ciudades donde te vas a presentar, ¿no? Le encantaría ir a verte? Aparte de que porque eres Wow. Flor Núñez, porque eres una gran actriz, pero hablando de la obra, ¿por qué en Doctora Sexo? Bueno, yo diría que porque
la obra tiene mucho de enseñanza, mucho de información, e información actualizada además, y mucho de comedia, comedia ¿Mucho de sana, qué? Ah, comedia. de comedia. La gente se va a divertir y se divierten, créeme que se divierten bastante, pero salen felices porque aprendieron cosas que no sabían o no las habían entendido bien y se enteran allí, muchas cosas. Mm, Ujú. así ¿Y tú que aprendiste algunas? sí, por supuesto, ¿Y nos las muchísimas. vas a decir en vivo en el teatro? Mañana les cuento, mañana les cuento. Ahí tienen todo el tiempo, dónde, cuándo, en Orlando. Después de Orlando, ¿dónde más te vas a presentar? Bueno, supuestamente en Sarasota, aunque estoy esperando la confirmación, y el año que viene continuamos la gira por otras ciudades, otros estados, vamos a ver, ojalá. Yo quisiera que la gente que esté interesada me escriba a mi Instagram para comunicarnos o a mi teléfono o al de Alex, que también lo pueden contactar si tienen interés en que la obra sea llevada a una de esas ciudades, una obra absolutamente informativa, divertida y actual, actual. Ok. Te voy a dar un beso, te voy a despedir porque ya nos van a cortar. Sí, mi De amor. verdad, Flor, nos vemos mañana Nos vemos en mañana, amor. Doctora Gran Sexo. saludo a toda la gente que te escucha y que nos ve. A todos ellos, mil gracias. Un gran abrazo. Y felicitaciones por todos los triunfos a lo largo de tu carrera. Gracias, mi amor. Y a ti también.